Hola, yo soy Paola Mary. Este es mi tercer video, así que si te gusta este tipo de video, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like a la campanita para que les avise cuando subo video. Hoy vamos a hablar de un caso muy importante. Bueno, los casos de los que ya hablé y de los que voy a hablar futuramente son importantes, pero hoy les traigo un caso realmente importante porque hoy vamos a hablar del origen del movimiento o la marcha de Ni Una Menos que comenzó en Argentina. Hoy vamos a hablar del caso de Chara Páez. Chara Páez nació el 7 de marzo del 2001 en Argentina. Vamos a hablar un poco de Chara Páez y luego les voy a contar los hechos. Chara Páez la describen como una chica muy activa, muy humanitaria. Chara Páez estaba en segundo año de secundaria para cuando los hechos pasaron. Tenía 14 años. Esto sucedió en el 2015. Dicen que era una chica muy activa, humanitaria, como les dije. Ayudaba en muchas actividades a su hermana, muchas actividades personales. También ayudaba a su mamá con algunas actividades de la Iglesia Católica, ya que asistían a la Iglesia Católica. Chara Páez también estaba como ayudante en una escuela de quinoterapia para niños con discapacidades. Como les dije, realmente parecía que sí era una niña muy humanitaria, se preocupaba por los demás, era muy buena persona, es como la describe su mamá y su hermana y muchas personas, muchas de sus amigas, realmente era una buena niña. Chara Páez tenía un novio llamado Manuel Mancilla, quien para ese entonces tenía 16 años, y los padres de Chara Páez son Verónica Camarga y Fabio Páez. Para cuando los hechos sucedieron, ellos no estaban juntos, no pude investigar cuánto tiempo llevaban de separados, pero ellos no tenían una relación como pareja, pero sí tenían una muy buena relación como padres. A diferencia de Manuel Mancillas, él vivía con su mamá y su padrastro y sus abuelos en la misma casa. Él no tenía una relación con su papá, se veían de vez en cuando, o sea, era un papá presente, pero no presente. Si me explico, era si su hijo iba, lo buscaba, él estaba para su hijo, pero no era un padre que iba a buscar a su hijo. Bueno, también ya tenía 16 años, supongo que eso pasa cuando crecen, pero fue el 9 de mayo del 2015, fue un sábado cuando Chara Páez decidió salir con sus amigas un rato, eran las 11 de la noche cuando salieron, estaban, también estaban sus amigas, la mayoría de sus amigas también eran jugadoras de hockey, así que se la pasaban muy bien, se divirtieron un poco y fue a las 12 más o menos de la noche cuando Chara se despidió de sus amigas y lo último que les dijo es que se iba a dirigir a la casa de su novio. Y la última pista de vida que tenían de Chara Páez fue un mensaje que mandó a una de sus amigas alrededor de la 1:20 de la madrugada de ese domingo. Y entonces fue cuando sus padres de Chara Páez hicieron la denuncia. Hicieron la denuncia aproximadamente a las 5 de la mañana. Comenzó la búsqueda de Chara Páez muy rápido. Todos comenzaron a buscar a Chara Páez, no solo alrededor, también en Buenos Aires y Córdoba. También muchos de sus vecinos intentaron ayudaron buscando alrededor para ver si tenían algún tipo de información que ayudara a la policía a saber dónde podría estar Chara Páez. Fue cuando sorpresivamente, el mismo 9 de mayo, después de mediodía, llega al Centro Penal de Justicia el padre biológico de Manuel, quien era sargento de la comisaría de Rufino para ese entonces, junto a su hijo Manuel Mancillas. Fue cuando Manuel Mancillas, de 16 años, confesó que había asesinado a Chara a golpes y dijo que la había enterrado en el patio de su casa. Manuel cambió su versión también muchas veces, dijo varias veces cosas diferentes. Fue cuando la policía se dirigió hacia la casa de Manuel Mancillas para saber y para buscar el cuerpo de Chara. Fue cuando entonces, lastimosamente, sí, encontraron el cuerpo de Chara Páez en el patio de su casa. Fue cuando arrestaron inmediatamente a Manuel Mancillas. También arrestaron a su mamá y a su padrastro, ya que también vivían en la misma casa. Y la policía muchas veces dijo que Manuel no pudo haber actuado solo. Dijeron que se necesitaba mucho ruido después de los golpes que él dijo que le había dado a Shara. También de muchos gritos, porque tuvieron que haber habido gritos. Entonces, arrestaron a su mamá y a su padrastro. Fue entonces, después de la autopsia, de la respectiva autopsia, que dejaron libre a su mamá y a su padrastro porque no había evidencia para arrestarlos.
ya que él había confesado y había dicho que él había actuado solo, entonces no había evidencia que los involucrara, aunque la policía mucho tiempo pensó que este chico sí tuvo que haber necesitado ayuda porque también dijeron que era un hoyo muy profundo, entonces que él no pudo haberlo hecho y que si lo hizo tuvo que haber hecho ruido, por lo que sus padres o sus abuelos tuvieron que haber escuchado algo. Entonces, pero no había evidencia, así que lastimosamente lo dejaron en libertad. Fue cuando entonces le dieron la sentencia. Fue cuando en el 2017 Manuel Mancillas le dan 21 años de prisión. Pero vamos a hablar un poco de la autopsia. La autopsia decía que Chara Páez había fallecido debido a los golpes que le habían dado y que también tenía un corte en el cuello. La autopsia decía que Chara Páez tenía aproximadamente 3 meses de embarazo. Todos llegaron a la conclusión que este chico asesinó a Chiara porque no quería tener el bebé. Mucha de su familia se quedó realmente sorprendida porque dijeron que ellos veían una relación muy sana, que él era buen chico, que nunca tuvieron problemas por toxicidad o por problemas, saben, como las parejas, que realmente era una relación muy sana, que jamás se hubiesen imaginado que él hubiese hecho algo así. Fue cuando entonces se dice que Chara fue a su casa y le dijo que debía de hacerse cargo de ese bebé. Él no quería, le dijo en muchas ocasiones que no quería tener el bebé. Fue cuando entonces actuó de esta manera. Pero si creen que la condena que le dieron de 21 años es ridícula, déjenme decirles que en el 2021, en diciembre, la Corte Suprema de Santa Fe anuló esta condena diciendo que necesitaba otra oportunidad, ya que cuando cometió este crimen él tan solo tenía 16 años, por lo cual era menor de edad, así que tenía oportunidad de hacer un nuevo caso, por lo que entonces le dieron alrededor de 10 a 15 años, por lo que significa que Manuel Mancillas le queda muy tiempo por cumplir porque el tiempo que ya llevaba en prisión cuenta, o sea que nada más va a cumplir aproximadamente unos 5 o 8 años más y eso sería todo para que él pueda quedar en libertad. Fue cuando su mamá salió en una entrevista diciendo que se sentía muy indignada y que esto era injusto y creo que todos estamos de acuerdo con ella. Esto es muy injusto, totalmente injusto. Para mí el feminicidio debería ser cadena perpetua y creo que muchas personas aquí están de acuerdo conmigo. Debería de ser cadena perpetua para todos. Las palabras de la madre de Chiara Páez fueron estas. En la Argentina seguimos teniendo jueces que actúan de mala manera y que por eso son repudiados por todo el país. La Corte Suprema de Justicia debió haber pensado en el derecho a la vida de mi hija y en su dignidad humana. Estas fueron las palabras de la madre de Chiara Páez. Fue después de este horrible feminicida que comenzó la primera marcha llamada Ni Una Menos en memoria de Chiara Páez. Miles de personas salieron a expresar su dolor hacia la violencia machista que existe y que siempre ha existido. La marcha Ni Una Menos, como dije, comenzó el 3 de junio del 2015 en Argentina, en más de 80 ciudades en Argentina. Esta marcha se extendió tanto que llegó a Latinoamérica en países como Europa, Asia y Uruguay. Se realizó la marcha masiva Ni Una Menos por primera vez en estos países. México el 5 de junio del 2015, Ecuador 30 de julio del 2015, Perú 13 de agosto del 2016, Bolivia 18 de octubre del 2015, Colombia y Venezuela el 19 de octubre, entre otros países. También en España en octubre del 2015 fue la primera manifestación contra la violencia hacia las mujeres. Ahora, cada 3 de junio de cada año en Venezuela, como en todos los países y muchos otros como los que les acabo de mencionar, la marcha Ni Una Menos se celebra como un evento masivo para exigir el fin de la violencia de género y los feminicidios, inspirados por el brutal asesinato de Chiara Páez. Creo que esto es uno de los feminicidios más horribles de los que yo he visto y he leído, porque el hecho de que ella simplemente haya decidido tener a ese bebé la haya llevado a que terminara así. Creo que ese hombre tuvo muchas opciones realmente, muchas otras opciones. Pudo haberse ido simplemente por cigarrillos, como dicen por allí,
pudo simplemente desaparecer de la vida de Shara y de ese bebé, porque estoy totalmente de acuerdo con Shara, ella era la única que tenía derecho a decidir si quería o no quería tener ese bebé. Creo que nadie, ni tus papás, ni tus amigos, ni siquiera tu marido, tiene derecho a decidir si vas a tener o no vas a tener ese bebé. Se me hace realmente lamentable que Chara haya terminado así por la decisión que ella tomó, por la decisión que solamente ella tenía derecho a tomar, porque era su cuerpo, porque era su decisión. Nadie más podía tomar esa decisión. Y la condena que le dieron a Manuel Mancilla realmente no. Creo que no sé qué está pasando con este mundo, porque las condenas que les dan a los asesinos que cometen cosas atroces, en serio, son cosas horribles. Cada vez es menos. No entiendo, de verdad espero que mejoremos algún día. Y como dije, para mí el feminicidio debería de ser pena de muerte, porque así tal vez algún día terminemos con esto. Y nada, es todo por hoy, así que espero que les haya gustado. Y si les gusta, denle like a la campanita para que les avise cuando subo video.